darlle a benvida e as gracias a todos por participar neste acto no que estamos hoxe aquí todos reunidos. Antes de nada, pois vamos a escoitalos e seguidamente xa iniciamos. Bueno, esas cousas do directo pasan, así que como vades a acompañarnos durante toda a xornada, despois se unen. Pois, como vos decía, bons días a todos e a todas. Nada, agradecervos que estedes aquí, sobre todo entendo, bueno, para min é un orgullo, unha satisfacción poder hoxe estar neste acto, bueno, ser a representante do Concello nestes momentos nos cales llevamos a dedicar esa calle tan esperada para mamen, que, bueno, sei que non vivides aquí, que estades en Madrid, entón, bueno, pues sempre hai un esforzo para vir, así que nada, eu agradecida de que hoxe estedes aquí. Tamén agradecer a todo o grupo de goberno, a toda a xente, os traballadores do Concello que fixeron posible que nós hoxe poidamos ter este acto que espero que disfrutemos todos e todas. Tanto amaba. Dixenlo personalmente por teléfono, tamén lle dixen, tiñamos outro proxecto, porque, bueno, a través ao final o pasamento hoxe estar aquí e dándolle ese recoñecemento que creemos que sempre estivo axudando a este pobo. Era unha persoa moi xenerosa, así o demostrou cando cedeu e donou a súa biblioteca que está na Cidade da Cultura. É unha honra para min, como alcaldesa deste municipio, anunciar que a partir de hoxe unha das nosas rúas levará o nome de Rodolfo. Non só se beneficiou a quen tivo a sorte de coñecelo persoalmente, senón que tamén deixou un legado duradeiro. Os vemos que estamos xa aquí facendo este acto. Así que gracias, Cheris, porque sei un pouco que te une familiar. Relevou a Vilar de Vos como bandeira alá por donde foi, ademais do inmenso gariño no cementerio de Concello. El coñecemento. Entonces, hoxe, con unha gran alegría, non podemos estar en Vilar de Vos, que lle gusta as xentes de Vilar de Vos, e, bueno, hoxe tamén vos quere decir algo. Sen máis, despois, unha vez que Jaime diga as súas palabras, procedemos a apertura da placa. Gracias. Bueno, iba a decir acompañándonos, pero somos nosotros los que... Muchas gracias a Eva, en especial a todo el equipo del Ayuntamiento, que ha hecho que esto sea posible justo a tiempo, como decías tú. Es un homenaje que no es póstumo, porque, como os contaba Eva, mi padre llegó a un par de semanas antes de fallecer. Me dio la llamada de Eva para decirle que ya se había aprobado en el Pleno una propuesta que sabemos que lleva tiempo, y que, bueno, pues que nos dice mucho de la relación que tiene el pueblo, o que tenía el pueblo con mi padre, ¿no? Una relación que ha transmitido, heredó de su familia paterna es de aquí, ya casi todos lo conocéis, pero para el que no lo sepa, pues la familia paterna de mi padre era de aquí, de Vilar de Vos.
igual que nosotros y mis hermanos, que veníamos a pasar los veranos. Pero Villarrebós tiene algo especial, que independientemente del tiempo que pases, aunque sea poco, es algo que tiene un atractivo. Y la prueba está en mi madre. Mi madre, como algunos sabéis, era norteamericana, ¿no? Y venía educada en una sociedad en la que había de todo, lavadoras, frigoríficos, todo tipo de comodidades. Y cuando vino aquí, pues se enamoró tanto de Villarrebós que yo creo que fue la que realmente hizo que mi padre diera un salto más en esa relación que siempre tuvo con el pueblo, pero que pasó a ser algo especial y que lo llevaba en su vida personal, en su vida profesional. Él llevó Villarrebós, lo recuerdo, los mapas que llevaba a las conferencias del mundo. Adivinad qué zona de España es la que llevaba por ahí como ejemplo, ¿no? Siempre se fijaba, cuando había un mapa, dónde estaba Villarrebós, si estaba bien puesto, etcétera, ¿no? Bueno, fue un ejemplo profesional, como persona, como sobre mi padre, pero sobre todo era una persona que yo creo que se puede decir que no era de este tiempo, porque todo lo que hacía lo hacía por a España y a Galicia, ¿no? Y a Villarrebós, claro, por supuesto, pero era algo que solamente pensaba en eso. O sea, yo recuerdo porque él en Madrid fue director general del Instituto Geográfico, que era la entidad que a veces se encargaba de todos los temas de geodesia, cartografía en España. No me quiero enrollar mucho, pero os cuento una anécdota. Él, bueno, pues manejaba presupuestos, viajaba por todo el mundo, en fin, era una persona pues que entonces muy activa, ¿no? Y yo recuerdo que incluso en las pequeñas cosas, algo que nos sorprendía, nosotros siendo chavales, decía, no voy a hacer eso porque así le ahorro dinero al Estado. Imaginaros, o sea, eso es lo que yo llamo amor a tu país, ¿no? Y pensar en eso, ¿no? Que se iba a un hotel más barato para ahorrar dinero al Estado. Imaginaros, ¿eh? Imaginaros eso hoy, un político diciendo eso. Perdón los políticos. Lo sé, conozco a Eva y sé que no es una política, digamos, profesional, ¿no? Con lo que se entiende por profesional. Pero bueno, no me quiero meter en ese rollo. Solamente es agradecer mucho todo este homenaje que va a quedar en el tiempo, que mi padre lo supo antes de fallecer y que os está muy agradecido, porque claro, no es el ayuntamiento, es el pueblo entero, ¿no? Nosotros lo vimos el día de su funeral aquí y esa relación que tenemos con el pueblo, pues la he podido mantener yo. Mis hermanos están viviendo fuera, ya no han podido venir tanto por aquí. Tengo dos hermanos, uno vive en Colombia, otro en Estados Unidos, nosotros estamos aquí en España, y yo quiero transmitirle a mis hijos también esta relación. Ellos han venido aquí varias veces, ya los conocéis, y quiero transmitir la relación que tiene nuestra familia con este pueblo. Así que muchas gracias por todo lo que hacéis y por todo esto. Bueno, pues ahora, espera, Jaime, no te vayas, que nos queda pues, el destapar. Entonces queda inaugurada a calle de Rodolfo Patricia Núñez de las Cuevas, aquí no pobo de Villarrebós. Bueno, pues ahora unha vez que isto aquí pues, remata, vannos a levar a transportar pois, a Escola de Música, as pandereteiras, e vamos a facer a apertura do recinto de feira no colexio, porque
que isto era un acto e agora continuamos pois co outro. Entón, pois vamos detrás de él. Vamos nos a ver. Venga, gracias a todos.